Muy buenas noches, hermanos queridos. Damos gracias al Señor por esta noche. Cada vez oscurece más temprano. Y tenemos un mensaje medio larguito y para el colmo veo que no está más el reloj que estaba allá y yo no tengo reloj. Lo bueno que mañana no hay clase, ¿no es cierto? Así que le podemos dar hasta la... Espero que no se caiga ninguno de ahí de arriba. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo hermoso que podemos pasar de alabanza al Señor. Qué lindo cómo nos reconforta, nos llega hasta lo más profundo, ¿no? Hermoso. Bueno, vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 13 y más o menos seguimos con la misma temática del servicio, ¿sí? Mientras ustedes buscan San Juan capítulo 13, les cuento una historia. En una oportunidad, un hombre con su hijo iban subiendo una montaña y en un momento el hijo veía que las piedras estaban medio flojas y le dice el hijo al papá, le dice, papá, le dice, el papá le dice al hijo, hijo, tené cuidado que las piedras están medio flojas, le dice. Y el hijo le dice al padre, papá, tené cuidado vos, le dice, porque yo voy pisando donde pisas vos, le dice. Entonces, y escuché esta historia hace muchos años y me quedó marcado, ¿no? Porque, qué bárbaro, ¿no? Porque nosotros vamos siguiendo las pisadas del Señor. El Señor, el que no da el pie al resbaladero, dice su palabra. El que no falla, el que nos lleva por el camino firme. Pero a su vez también nosotros vamos en ese camino ascendente donde otras personas también siguen detrás de nosotros. También nuestro ejemplo, nos están observando, nos están mirando, somos referentes de algunas personas. Y qué importante el hecho de seguir las pisadas, de imitar al Maestro, ¿sí? Y el Señor siempre va dejando las enseñanzas, no solo con palabras, sino siempre con hechos, con hechos. Iba enseñándoles a los discípulos, las enseñanzas que vemos del Señor eran todas con hechos. Y aquí vemos una de las tremendas enseñanzas que deja el Señor a sus discípulos y nos deja también a nosotros en un momento cúlmine, en esa última cena con sus discípulos amados, donde ya pronto iba a enfrentar la cruz el Señor. Y en esos últimos momentos creo que las charlas, las conversaciones y las enseñanzas eran las más importantes. Allí dejó la gran comisión el Señor antes de irse, ¿sí? Y también dejó este mensaje para los discípulos y para nosotros en cuanto al servicio. ¿Servidores o servidos? ¿No? ¿Qué pregunta, ¿no? Para hacernos cada uno de nosotros. Bueno, sí. Es lindo ser servido, ¿no? Estaba pensando, lindo sería después de aquí ir a una pizzería, que vengan y te sirvan una pizza o un lomito. y lo más lindo que te sirven y que después lavan los platos, ¿no es cierto? Para las damas. Bueno, a veces nos toca lavar los platos a nosotros también, pero es lindo también disfrutar, ¿no es cierto?, de que nos sirvan, ¿sí? Entonces, vamos a ir a San Juan capítulo 13, donde el Señor nos va a dejar claros ejemplos y Él nos va a enseñar acerca del servicio, ¿sí? Vamos a leer capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que lo hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro Señor, en el nombre de Jesús estamos en esta noche necesitando de ti, Señor. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, y obres poderosamente en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, allí el Señor nos deja una gran enseñanza y el Señor nos enseña a servir, el Señor nos enseña a servirle a Él, ¿no? Primeramente el Señor nos enseña a servir por amor, ¿sí? Porque Jesús no sirvió por obligación, sino siempre el Señor Jesús sirvió por amor. Y Él hoy nos deja esta enseñanza a nosotros, que debemos servir por amor, porque Él dice allí que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y el servicio no proviene de una obligación, sino proviene de una relación. Y esa relación es la relación de amor con el Señor Jesucristo. El Señor amaba profundamente a esos discípulos que habían pasado ya 3 años juntos, caminando todos los días, comiendo juntos, viendo los milagros. El Señor los amó hasta el fin, dice. Y como les repito, el servicio a Dios nace de una relación, no de una obligación. Lo podemos ver en un capítulo anterior, cuando
el Señor Jesús va a visitar a María, a Marta, a Lázaro allí. Si volvemos un poquito, vemos capítulo 12, le hicieron allí, versículo 2 dice, le hicieron allí una cena, María servía, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces dice María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. El servicio nace de un amor entrañable. María, Marta, Lázaro amaban al Señor. El Señor amaba entrañablemente a esas personas. Y María dio lo más preciado. Y allí vemos cómo María lavó los pies del Señor con este perfume de tan alto precio. Y con sus cabellos enjugó sus pies. Se dan cuenta que el servicio nace de una relación, de esa relación de amor que nosotros tenemos con el Señor, ¿sí? Allí vemos el ejemplo que me impacta en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, donde dice que ellos, los tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero y dejaron de servir a los ídolos para servir al Señor. Siempre a algo o a alguien servimos. Nuestra vida se desgasta en servicio a algo o a alguien. Cuando no teníamos a Cristo en el corazón, servíamos al mundo, servíamos al pecado, servíamos a Satanás. Quizá involuntariamente muchas veces. Yo he sido un instrumento de Satanás para destrucción, para división, para conflictos, para peleas. Y fui la puerta por donde entraron espíritus inmundos a mi hogar. Y todo era un caos, ¿sí? Fui un instrumento en las manos del enemigo. Pero cuando Cristo impacta el corazón y llega a una vida, es impactante porque estos hombres de Tesalónica eran totalmente paganos, era un lugar donde ellos rendían culto a los ídolos y sin embargo, cuando impacta el amor del Señor en un corazón, es transformado y decir, dejo todos estos ídolos, tiro todo esto, dejo de servir a estos dioses para comenzar a servir al Dios vivo y verdadero. Y todo comienza por una relación, no por una obligación, no porque me exigen, no porque me piden que haga esto o aquello. No, todo comienza con una relación y esa relación es una relación de amor. Y el Señor dice que nos amó hasta el fin. Y no solo a ellos, sino también vemos allí el versículo 2, cuando cenaban, dice cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sí, como se siembra una semilla, ¿sí? Satanás puso allí en el corazón de Judas, ¿sí? Entonces, pero Jesús el Señor los amó a todos. El Señor ama a todos y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Quiere que todos se salven, que nadie perezca. Ese es el sentir del Señor. Y a Judas le dio oportunidad hasta el último. Hasta el último. Y el Señor estuvo dispuesto a lavarle los pies también a Judas, el que lo traicionaría, el que lo entregaría, porque Él amó a todos por igual. El Señor nos enseña a servir por amor, pero también nos enseña a servir con humildad, ¿sí?
El domingo pasado hemos escuchado también acerca de esto. Carlito nos enseñaba en cuanto a lo que es la humildad y algo fundamental dentro del servicio a Dios, ¿no es cierto? Allí vemos el versículo 3 que dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, el Padre le había dado todas las cosas, le había dado autoridad, ¿sí? Toda autoridad tenía el Señor, toda autoridad. Pero sin embargo, dice allí, todas las cosas en la mano que había salido de Dios y a Dios iba. Pero él se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla la ciñó. Es interesante ver que dice que se levantó de la cena, o sea que ya había comenzado la cena, ¿sí? Cuando la práctica de lavarse los pies debía ser antes de la cena, y había un siervo exclusivo que hacía este servicio, digamos, de lavarle los pies a cada uno de los invitados allí. Era el trabajo más bajo de un siervo. El siervo más bajo hacía esa tarea. Y se ve que la toallita estaba colgada ahí. y ninguno agarró la toalla, ¿no? Pero allí el Señor dice que se despojó de su manto. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque allí el manto es lo que lo distinguía como Señor, que daba autoridad, que Él era el maestro. Sin embargo, Él se despoja de ese manto para ponerse esa toalla del siervo más bajo, del siervo más bajo. Como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de siervo. El mismo Señor, siendo Dios y el Señor, se ajustó la toalla y se arrodilló ante sus discípulos para lavarle uno por uno los pies y secarle los pies a cada uno. Qué impactante y qué impresionante esto, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pensaba en ese manto, digo, ese manto quizás representa en mi vida el orgullo que me cuesta sacar. Ese manto quizás representa la comodidad, quizás el pecado, quizás tantas cosas que nos impiden despojarnos de ese manto de humanidad y de miseria que cargamos muchas veces, porque para ceñirse la toalla primero hay que despojarse del manto. Primero hay que despojarse del manto. Y esto requiere que debemos humillarnos ante Dios. Debemos humillarnos ante Dios. Él no tuvo problema de despojarse y de quitarse de ese manto. El mismo Señor que después quedaría desnudo porque le quitarían toda su ropa. El mismo Señor que después no solo se ceñiría la toalla, sino que también cargaría una cruz de vergüenza por cada uno de nosotros. Saben, Él nos enseña a servir con humildad, pero también nos enseña a servir por la necesidad, porque estamos rodeados de necesidad. El mundo necesita de nosotros, del servicio de nosotros. La comunidad necesita del servicio de nosotros. Que no solo que nos sirvamos entre nosotros, sino servir al pecador como lo hizo el Señor también. Y vemos el versículo 6
que allí hay una situación con Pedro. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pregunta. ¿Tú me lavas los pies? Yo que soy un simple pecador o un simple pescador, pecador también, miserable pecador. Y tú que eres el Señor, ¿quieres lavarme los pies a mí? No puedo permitir que te rebajes a tanto, Señor. Quizás pensaba esto Pedro, ¿no? Después va a decir, un poquito más adelante, no me lavarán los pies jamás. Dice el versículo 8 allí, no me lavarán los pies jamás. Pero, ¿sabes, Pedro? Parece que no estás entendiendo. Porque los valores terrenales de este mundo no son los valores del cielo. No son los valores del Señor. Porque ¿quién sería el mayor para el Señor? El que sirve. Porque el que quiera engrandecerse, el que quiera ser grande entre ustedes, ¿qué será? Le dijo en Mateo, capítulo, ya les digo, Mateo capítulo 26, me parece, 20:26, ¿sí? El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Entonces, estamos confundiendo los valores. Pedro, no te confundas. ¿Sí? Para mí, el mayor es el que se humilla y sirve al Señor y se ciñe la toalla y sirve al Señor. No se trata de jerarquías. Es necesario, Pedro, y tienes una necesidad. Debo lavarte los pies. Entonces, allí el Señor dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro. No tendrás parte conmigo. ¿Sí? Y esto allí entra en un plano espiritual donde nos habla de la comunión con Dios. ¿Sí? Entonces allí Pedro, yéndose al extremo, le dice, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, bañame entero. ¿Sí? Pero el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, porque ellos ya sus pecados habían sido lavados, ya estaban limpios. Pero en el andar diario la tierra y la mugre se va pegando en los pies, por eso era necesario lavarse los pies. Y eso nos habla de la comunión, eso nos habla de la purificación, eso nos habla de una confesión constante con el Señor. Y pensaba que el Señor Jesús también quiere lavarnos los pies a nosotros, quiere lavarme los pies a mí, cada día quiere lavarme los pies. Y quizás le decimos, no, Señor. Pero el Señor quiere lavarnos todos los días, todos los días. Cuando voy a acostarme, apoyo mi cabeza y me duermo en un segundo. Pero muchas veces trato de hacer el ejercicio de recordar qué es lo que hice durante el día. ¿Sí? Hay veces, como les digo, me vence el sueño, ni me acuerdo cómo será anoche, ¿no? Me quedé dormido profundamente, me desperté a las 2:30 de la mañana, no sabía dónde estaba. Pero qué importante, hermanos, una vida de confesión. Si Cristo ha llegado a tu vida, si el Señor Jesucristo ya ha lavado tus pecados, amén, hermano. Pero cada día debemos llevar esta vida de confesión.
porque un pecado te lleva a otro y no creas que porque vas a dormir el pecado se ha ido, ¿no? Sigue estando ahí y te vas a levantar al otro día, bueno, el tiempo borra todo, decir no, un pecado te va a llevar a otro pecado y ese otro a otro más grande. Entonces, la importancia de este lavado de los pies en un sentido espiritual. El Señor me quiere lavar los pies en esto cada día, cada día. Y avanzando un poco más allí, dice, también el Señor nos enseña a servir para dejar ejemplos, ¿no? Para dejar ejemplo. Y lo vemos allí en el versículo 12, dice así, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, ¿sí? Ya todos limpitos los pies. ¿Saben lo que os he hecho?, pregunta el Señor. ¿Saben lo que les he hecho? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Después va a decir, si yo el Señor, versículo 14, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces, quizá algunos por ahí no estaba entendiendo bien, pero me ponía a pensar en el hecho de lavarnos los pies unos a otros. Eso es lo que el Señor nos quería dejar, nos ha dejado como enseñanza. ¿Y qué es esto de lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Sí? Nosotros hace muchos años, en el 2009, cuando estuvimos en Córdoba, llegamos a una iglesia que se llamaban los Hermanos de la Gracia. Y ellos practicaban el lavamiento de los pies, literalmente, iban con la palangana, con la toalla. Pero cuando nosotros llegamos ya habían dejado esta costumbre, pero ellos nos contaban que antiguamente ellos hacían esa práctica. Ah, muy bien. Y los Hermanos de la Gracia en Córdoba. Y después empezamos a ver que no solo no había esa actitud para con los hermanos, empezaba a haber conflictos, celos, contiendas, cosas feas entre hermanos allí. La cuestión que servimos al Señor con los jóvenes un tiempo allí y nos fuimos ya para comenzar la nueva obra allí en Santa Rosa. Estuvimos un tiempo allí con esos hermanos, una iglesia chiquitita, gente grande, ¿sí? Casi no tenía jóvenes, pero triste ver cómo se había discusiones, peleas, muy feo, ¿no? Ver esto entre hermanos. Pero lavarnos los pies unos a otros, pensaba en el hecho de la purificación, de ayudar al hermano, ¿sí?, a superar un pecado, ayudarle en sus dificultades, ¿sí?, ayudarle en sus debilidades, ¿sí? Eso es lavarnos los pies, orando por el hermano, exhortándolo, ¿sí?, y ayudando a que supere su flaqueza, sus pecados, ¿sí?, llevándolo a un plano espiritual, ¿no? Porque a veces somos prontos para juzgar, hermanos. Somos prontos para juzgar. Creo que muchas veces nos molesta, nos enoja, ¿sí?, cuando alguien actúa mal o cae en el pecado, pero realmente estoy restaurándolo, estoy tratando de acompañarlo,
estoy tratando de ayudarlo a que supere y salga. Y al revés también, ¿no? El dejarse ayudar también, el abrir el corazón también para que la otra persona, el hermano, pueda ayudarlo. Creo que de eso se trata esto de lavarnos los pies los unos a los otros, ¿no? De dejar los prejuicios, ¿sí? Y poder ver la manera y la forma de ayudarnos unos a otros, ¿sí? Allí el Señor dejó este gran ejemplo. Y algo interesante que dice en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿no? Si las hicieres. Y este bienaventurado es doblemente gozoso, doblemente feliz, ¿sí? Y qué lindo, porque eso es lo que produce el servir a los hermanos, el servir a otros, el servicio es lo que produce esto. Pero es interesante que dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados vas a ser si las hicieres. ¿Sí? El gozo, alegría, no viene de saber mucho, sino de servir mucho. Me llamó mucho la atención esta frase que dice, el gozo no viene de saber mucho, sino de servir mucho, porque ¿de qué me sirve que yo sepa, ¿no? Si estas cosas ustedes las saben, pero no las hacen, ¿de qué nos sirve? ¿No? Pero bienaventurado, si sabes y lo haces, bienaventurado serás. Bienaventurado. Y qué maravilloso, porque el servir al Señor y el servir a otros produce esta felicidad, ese gozo, ese placer. Como decía el himno, gozo da servir a Cristo. Qué maravilloso. El sábado, ayer, parece que pasó, no sé, estoy perdido en los tiempos. Ayer tuvimos la horita feliz, súper feliz fue, porque se llenaron de niños y éramos como 40, 50 éramos en la casa y ya no entrábamos. Gracias a Dios ya tenemos sillas, así que había sillas para todos, pero qué hermoso, porque uno ve la carita de esos chicos, los ve disfrutar, los ve reír y los ves escuchar la palabra de Dios, recibir al Señor y ¿sabes qué? Terminas cansado y agotado, pero súper feliz, ¿sí? Llegué como a las 10 de la noche a casa, como les digo, quedé mosca, pero con el corazón lleno de gozo. Y yo miro a mi esposa y sé que ella se siente igual. Y eso es maravilloso. Poder servir con mi compañera, con mi familia, con mis hijos, con los frutos que el Señor está dando allí, verlos servir, como pasa aquí también, ¿no es cierto? En la iglesia. Es maravilloso, por eso dice el Señor, bienaventurado si lo hacéis, servir. Muchos van a ir tomando ejemplo, ¿sí? Los más chicos van viendo servir a los más grandes y así es la cadena. Es por el referente, es por el ejemplo, ¿sí? Aquí hay grandes ejemplos de siervos de Dios que han permanecido, que han sido fieles al Señor por años, ¿sí? Y vamos mirando y siguiendo los ejemplos que tenemos alrededor. ¿Sí? Nosotros debemos hacer lo mismo. Servimos a Dios y vamos dando ejemplo, ¿sí? Nos arremangamos, tenemos que limpiar un baño, limpiamos un baño, hacemos lo que hay que hacer, tenemos que buscar a los chicos, tenemos que ir, pelear con los perros, no importa, ¿sí?
Entonces, no importa lo que hay que hacer, hay que arremangarse, hermanos, y hacerlo. Entonces, servir también para la extensión del reino. Servir para la extensión del reino. ¿Sí? Aquí vemos en el versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, dice, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? Entonces, el que recibe al que yo enviare. Y el Señor nos ha enviado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ha enviado. Y cuando nos reciben, como me enseñaba el pastor Fabián Santillán, dice, vos tienes que buscar el hombre de paz, la familia de paz, la casa de paz. Ahí te asientas, ahí te quedas. Si te invitan tortilla, come tortilla. Si te invitan empanada, lo que sea, ahí te quedas, ¿sí? Entonces, el hombre de paz, ¿cómo lo reconozco? Porque recibe el misionero, recibe el mensaje y recibe la misión, me dice. Las 3M. Recibe al misionero, recibe el mensaje y recibe la misión, porque él también después quiere ir a buscar a su amigo, a buscar a su familiar, a su pariente, quiere que escuche su pariente también el mensaje. Entonces, de eso se trata, ¿no? Servimos para que el reino se extienda, para que el reino se extienda. Y allí, lo he dejado un poquito para el último, pero fíjense, habla aquí el versículo 18, dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar, dice, su talón. El que come conmigo. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Porque allí estaba el que le iba a entregar al Señor entre ellos. Allí estaba Judas, que en un momento se dejó engañar y entró la semilla en su corazón. Pero después, si leen más adelante, ya Satanás tomó posesión de su vida. Lamentable ver esto, porque sabes, como decíamos en un principio, el Señor ama a todos por igual. Y Judas tuvo oportunidad, porque él caminó con el Señor, porque él tuvo el mejor pastor que pueda haber, porque tuvo el mejor maestro, el Señor Jesús. Tuvo una gran oportunidad, quizá podría haber sido un gran hombre de Dios, podría haber sido un gran siervo de Dios y estuvo cerca del Salvador, pero la salvación no estuvo en él. Pero Cristo no entró en su corazón, ¿no? Hasta dice que él era administrador, tenía la bolsa con el dinero, ¿sí? Servía y todo, ¿sí? Pero Cristo dice, pero él no era del Señor. Cristo no había llegado a su corazón. Puedes estar muy cerca del Señor, puedes caminar cerca del Señor, pero a lo mejor Cristo no ha llegado a tu corazón. Hacete esta pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, sí, en esta noche. Y servidor o servido, es la pregunta, ¿sí? Y yo digo que ambas cosas, ¿no? Porque como hijos de Dios debemos seguir al Señor y servir al Señor. Pero también somos servidos porque también disfrutamos del servicio de nuestros hermanos, ¿sí? Hoy llegamos, entramos y estaba el piso limpio, las sillas acomodadas, los baños limpios, ¿sí? Porque algún hermano
se ha remangado, se ha atado la toalla y ha tenido que fregar ese baño, ha tenido que fregar el piso. Entonces sí, también disfrutamos del servicio de los hermanos, pero sobre todas las cosas debemos disfrutar también del servicio del Señor. El Señor vino a este mundo para servir al pecador y Él ha hecho el servicio más grande que podía hacer cualquier persona. Se ha despojado a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Porque Él quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu eternidad. Si es que no le has recibido y que después de eso le sigas a Él y le sirvas a Él. El Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, porque Él cargó esa cruz, fue clavado en esa cruz, allí desnudo entre delincuentes, como un delincuente más, pero Él no tenía pecado. Y Él no tenía por qué cargar esa cruz, pero lo hizo por amor a vos, por amor a mí, por amor a todos. Y el deseo del corazón del Señor es que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y vengan a Jesús. A lo mejor estás muy cerca del Salvador, pero el Salvador todavía no está en tu corazón. Y cuando quizás pasen los años y el tiempo y te toque partir, ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Entonces, hermano, vamos a terminar orando en esta noche y vamos a preguntarnos sinceramente, sincérate con vos mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Sincérate con vos mismo y sincérate con Dios, que es lo más importante. Quizá nunca te has preguntado qué va a pasar con tu alma después que partas de este mundo. Quizás la muerte sea un misterio para vos y quizá te cause hasta miedo. Pero sabes, el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Y el Señor Jesús cargó tus pecados y mis pecados en la cruz. Y allí entregó su vida. Y allí derramó su sangre. Y esa sangre poderosa y preciosa fue derramada para lavar tus pecados. Él no solo quiere lavar tus pies, quiere lavarte entero, quiere lavarte tus pecados. Permitile al Señor que lo haga. Orá conmigo en este momento, decile: Señor, yo sé que soy pecador o pecadora. Sé que he pecado, Señor, que he manchado mi corazón, mi vida con el pecado. Muchas veces. Pero hoy quiero pedirte perdón. Orá conmigo sin temor. Sincérate con vos mismo. Sincérate con Dios. Decile: Señor, perdóname. Lávame, Señor. Lávame mis pecados. Quita mis pecados, Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que moriste por mí y resucitaste al tercer día. ¿Puedes creer esto? Cristo vive y Él quiere vivir en tu corazón. Abrile tu corazón. Decile: Señor, te recibo, te abro mi corazón, Jesús. Entra en mi vida.
Si has orado así, levanta tu mano, por favor. Indícamelo levantando tu mano. Amén, gloria a Dios. Levanta tu mano sin miedo. Amén, gloria a Dios. Sin temor. El Señor no tuvo vergüenza de morir desnudo ante una cruz allí. Levanta tu mano sin miedo. Amén, gloria a Dios. Padre todopoderoso eres, Señor. Gracias porque siempre nos dejas tus ejemplos. Y Señor, eres grande, Señor, digno, Señor, y nosotros, miserables pecadores que tratamos de imitarte, Señor. Ayúdanos a ser mejores siervos tuyos, Señor, a despojarnos de ese manto que muchas veces no nos permite tomar la toalla. Ruego, Señor, por cada persona que ha levantado su mano en esta noche, que sea el comienzo de una relación de amor, que sea el comienzo de algo maravilloso en sus vidas y que puedan ser siervos para ti, Señor. Te agradecemos, te pedimos tu bendición, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.